Dios les bendiga, amados hermanos, amadas hermanas en Jesucristo, amigos y amigas. Es para mí un gozo, un privilegio en el amor de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, a quien sea la honra, la gloria, la alabanza, la exaltación y la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Hoy, en esta oportunidad, nuevamente, a través de esta red social y plataforma digital, en esta transmisión, para continuar los estudios bíblicos que hoy el Señor nos permite realizar para honra y gloria de nuestro Dios, de nuestro Padre Celestial, de nuestro Señor. Y hoy, como siempre lo hacemos bajo la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, del Ministerio Rama de Olivo, de la colonia La Ceiba, zona 10 del municipio de Mixco, del departamento de Guatemala. Hoy te pido que me acompañes a orar, porque vamos a poner este lugar ahí donde quiera que se encuentren y este tiempo para el estudio de la palabra de Dios, y que sea nuestro Padre Celestial, nuestro Dios, nuestro Señor, quien tome el control de este momento. Amado Padre Celestial, te damos gracias por esta oportunidad que nos brindas nuevamente de poder estar reunidos acá. Sabemos que es por tu misericordia y por tu gracia, por tu bendición, que nosotros cada día que amanece tenemos vida, y cada horas nocturnas que tú nos concedes, te damos gracias por un día más. Gracias por nuestras familias, gracias por tu gran bendición de tener el trabajo que a diario permite esa bendición de los sagrados alimentos, ganar el sustento diario con tu ayuda, Señor. Gracias, Padre, por tu bondad. Hoy te pedimos, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, que seas tú, Señor, quien tome el control de nuestras vidas, de este lugar, ahí donde quiera que se encuentren mis hermanos y mis hermanas en Jesucristo, amigos y amigas. Este tiempo que lo consagramos para el estudio de tu palabra, Maestro de Nazaret. Señor, dice tu palabra, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, y por lo tanto hoy te pedimos, Señor, que esta palabra se haga viva en nosotros, que la escribas y que la grabes en nuestro corazón, mente, espíritu, alma, cuerpo y todo nuestro ser, y que a través de la revelación del Espíritu Santo esta palabra se haga viva en nuestras vidas y la pongamos por obra. Espíritu Santo de Dios, hoy te pedimos que esta palabra sea revelada por ti, y que esta palabra cada día nos haga ir conociendo, creciendo y madurando en la fe, juntamente con las demás armas espirituales que tú, Señor, nos has dado. Yo te pido, Señor Jesús, que todo estorbo, toda maldad, toda perversidad, todo obstáculo que el enemigo pretenda levantar para intentar que esta palabra en algún momento sea bloqueada, hoy venimos reprendiendo, atando, sujetando, echando fuera, destruyendo todo intento del enemigo que quiera perturbar esta enseñanza. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque si no fuera por tu gracia y misericordia, ¿qué sería de nosotros? Gracias, Señor, porque hoy te pido por aquel y por aquella que no te conoce y que hoy va a escuchar este estudio bíblico, tú le toques su corazón y que tu luz admirable hoy llegue a sus vidas, y que aquel hermano, que aquella hermana en Jesucristo que está caído o caída de la gracia, que sea apartado de tus caminos, a través de esta palabra, tú, mi Señor, lo atraigas con lazos de amor y de misericordia para que se reconcilie contigo como el hijo pródigo, Señor. Por aquel hermano, por aquella hermana en Jesucristo, que hoy, cada día, Señor, estamos luchando por perseverar. Aumenta nuestra fe, fortalécenos, y que la guía del Espíritu Santo esté siempre en nuestras vidas. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Hoy, en esta oportunidad, en la continuación del estudio bíblico,
correspondiente al capítulo número 6 de los versículos número 8 al 15, y para lo cual quiero que me acompañes, y si tienes una Biblia a la mano o bien en la lectura de los mismos. La palabra del Señor dice así: honrando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo número 6, versículos 8 al 15. Arresto de Esteban. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los Libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio, y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley, pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Amén. Hoy, en esta oportunidad, después, en el anterior estudio que tuvimos, ya los apóstoles habían dado la indicación a los hermanos y a las hermanas de la iglesia primitiva que era necesario elegir entre ellos 7 varones que se hicieran cargo de la distribución de la ayuda de la iglesia para las viudas, tanto judías de origen griego como las propias judías de nacimiento. Y por lo tanto hubo allí pues una cierta división de, más que todo, el intento del enemigo de querer perturbar la unidad de la iglesia. Y se hizo la elección de los 7 varones, y dentro de ellos estaba Esteban. Todos conocemos ya lo que sucedió con Esteban. Hoy, a la luz de la palabra, vamos a estudiar lo que trajo de consecuencias el que los hermanos y las hermanas, juntamente con los apóstoles en ese momento, estaban predicando el evangelio de Jesucristo, que era respaldado por el Señor. Ellos estaban llenos del Espíritu Santo, y por lo tanto los milagros, los prodigios, las maravillas estaban ahí. O sea, lo que son las operaciones del Padre, los dones por parte del Espíritu Santo, así como los dones ministeriales. Entonces, el arresto de Esteban fue un acontecimiento que marcó los inicios en la iglesia primitiva. Y hoy lo vamos en estos versículos, en el cual en el versículo número 8 dice: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Lo mencionábamos, el arresto de Esteban. Nosotros, a la luz de la palabra del Señor, sabemos en el caso de Esteban. Esteban es un nombre que procede del idioma griego, Estépanos, que significa corona, y que se sabe que este varón nació aproximadamente en el año 5 después de Cristo y fue martirizado en Jerusalén en el año 34 después de Cristo, cuando fue lapidado, o sea, apedreado. Dice la palabra de Dios acá en este versículo que Esteban estaba lleno de gracia y de poder. O sea, estaba rebosante del favor divino y el poder de Dios, ya que él estaba lleno del Espíritu Santo. Siempre ya lo hemos manifestado y lo volvemos a reiterar, que cuando un hermano o una hermana en Jesucristo está lleno o está llena del Espíritu Santo, es algo hermoso, porque eso hace que el Señor nos use para grandes cosas. Y esto era lo que estaba pasando tanto con los apóstoles como
los hermanos y las hermanas de la iglesia en ese momento. Y en el caso de este varón Esteban no era la excepción, y por lo tanto esto le daba un respaldo de parte del Señor, lo cual hizo encender la ira de estos malvados perseguidores de la iglesia. Entonces esto, debido a lo que este varón Esteban, el Señor lo respaldaba, esto se reflejaba en sus acciones y las enseñanzas. Entonces aquí nos damos cuenta que aquí esto no se refiere a un estado, digamos, de gracia salvadora personal en él, no, sino que era una manifestación muy especial del Espíritu Santo que lo capacitaba para predicar con valentía el Evangelio, con sabiduría, porque lo acabamos de leer en los versículos y ya los vamos a estudiar, cómo es que estos malvados que se levantaron en contra de él no pudieron contrarrestar la sabiduría que el Espíritu Santo le había dado a este varón, y no pudieron contradecirle lo que es en sí el Evangelio. Entonces nosotros nos damos cuenta que debido a la llenura del Espíritu Santo en este varón, él podía realizar esta labor, y además acompañada de milagros, de señales y prodigios. Nosotros nos damos cuenta que es muy importante lo que es el poder espiritual, y para lo cual quiero que me acompañe rápidamente. Vamos a tratar la forma de aprovechar bien el tiempo, ya que por el tiempo que disponemos. Vamos rápidamente acerca del poder espiritual a aquí mismo a Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 19, versículos 11 y 12. Y dice: y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Bueno, acá nos habla del apóstol Pablo, y eso mismo nos da la pauta que los apóstoles, y en el caso de Esteban, él también estaba lleno del Espíritu Santo, y por eso se manifestaba en él lo que ya nosotros mencionamos. En Primera de Corintios capítulo 2 versículo 4 nos dice: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Rápidamente quiero que me acompañes a Efesios capítulo número 3 versículo 16, el cual nos dice: para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Luego en Primera de Tesalonicenses, quiero que me acompañes, primera epístola a los Tesalonicenses, capítulo número 1, versículo 5, dice: pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y también acá en la segunda epístola de Timoteo, en el capítulo número 1, versículo 7, dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces nos damos cuenta, como lo mencionábamos, amados hermanos, amadas hermanas en Jesucristo, de la plenitud espiritual, o sea, la llenura del Espíritu Santo, que es muy importante, porque esto hacía, además de la predicación del Evangelio con sabiduría, con poder, esto hacía que los prodigios y las señales se manifestaran ante el pueblo de Israel. Entonces, nosotros, a la luz de la palabra, sabemos qué son los prodigios y las señales, o sea, las operaciones del Padre. Siempre lo hemos manifestado, que en cuanto a las operaciones del Padre, estas definitivamente en todo tiempo han estado, pero principalmente se manifestaron en su momento en el Antiguo Testamento, principalmente cuando el pueblo de Israel sale de la esclavitud de Egipto para entrar a la tierra de Canaán.
Entonces nosotros sabemos, a la luz de la palabra, ya lo hemos tocado ya en anteriores estudios bíblicos, en cuanto a lo que son las maravillas, los prodigios y las señales, las cuales son operaciones del Padre. Y ya lo hemos manifestado, pero como este es un estudio bíblico, vamos a tratar la forma siempre de ser explícitos, no dejar nada, como se dice, en el aire. No, aquí estamos aprendiendo y por lo tanto yo quiero que me acompañes, porque esto es muy importante. Las maravillas, los prodigios y las señales, las operaciones del Padre. Nosotros sabemos que los dones, energemas, los dones son carismas, son capacidades, habilidades que Dios otorga a los y a las creyentes para edificación de la iglesia. Los energemas es la energía, es el poder de Dios que se manifiesta a través de estos dones. Los energemas son la fuente de la potencia de Dios que impulsa y hace posible el ejercicio de los dones. Dentro de lo que son las maravillas se encuentran los milagros, los cuales denotan fuerza, poder, eficacia, eficiencia, potencia y potestad. A manera de referencia, en el caso de las maravillas, dentro de las maravillas se encuentran lo que son las sanidades. A manera de referencia solamente vamos a dar los versículos, no los vamos a leer debido al tiempo que tenemos muy escaso. Dentro de las maravillas se encuentran las sanidades. Recordemos allá en el segundo libro de los Reyes de Israel, capítulo 5, versículo 14, en cuanto nos habla de Naamán el sirio. Y en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo número 5, versículos 25 y 29, nos habla de la mujer con flujo de sangre que fue sanada. También en las maravillas entra lo que son las resurrecciones. A manera de referencia, recordemos lo que está escrito en el segundo libro de los Reyes de Israel, en el capítulo 4, versículos 32 al 35. En cuanto a la resurrección del hijo de la tsunamita, cuando el profeta ora por él y Dios le devuelve la vida. Y también ya en el Nuevo Testamento, el caso que todos conocemos, el caso de Lázaro, en el Evangelio de San Juan capítulo 11, versículo 41, y también aquí mismo en Hechos de los Apóstoles capítulo 20, versículo 9, que nos habla del joven Eutico. Ellos fueron también, ellos habían muerto físicamente, pero fueron resucitados, ¿verdad? Y entonces aquí nos habla de las maravillas. En cuanto a las señales, recordemos que las señales es un signo de indicación, mostrar autoridad divina, marca, pero sobre todo en cosas sobrenaturales, tanto desde el punto de vista material como celestial, o sea, en el universo específicamente. Y aquí dentro de estas señales, recordemos que hay 3 etapas en el caminar del pueblo de Israel cuando sale de Egipto e iba a entrar a la tierra de Canaán. La protección de parte de Dios cuando iban rumbo a Canaán, ya que recordemos que el desierto simboliza perfeccionamiento y Canaán nos enseña lo que es la madurez adquirida en la batalla, porque si nosotros nos damos cuenta que el pueblo de Israel tuvo que pelear muchas veces para poder entrar a la tierra de Canaán, y estando en la tierra de Canaán también ellos tuvieron que pelear muchas veces en contra de las naciones paganas que se encontraban alrededor. También en la manera de referencia está lo que sucedió en Egipto
de las 10 plagas, lo que habla Éxodo capítulo 7 en el versículo número 12, en el cual recordemos lo concerniente al granizo, a la sangre, las ranas, las tinieblas, los piojos, las moscas, el ganado, la muerte de los primogénitos egipcios, las úlceras y las langostas. El desierto nos recuerda el maná, la vara de Aarón que reverdeció, la columna de nube, fuego, el mar rojo. Todo esto escrito en Éxodo, en el capítulo número 13, versículo 21. El cruzar el río Jordán es figura del bautismo del Espíritu Santo. Y a través de ello cesa, ya cuando ellos ya van adquiriendo esa madurez que dijimos anteriormente, cesa el maná, el labrar la tierra y comer el alimento sólido. En cuanto a los prodigios, recordemos que los prodigios anuncian un suceso extraño, el asombro, la evidencia de el poder de Dios, así como anuncia acontecimientos. Y a manera de referencia en cuanto a los prodigios, recordemos lo que está escrito en el primer libro de los reyes de Israel, en el capítulo 17, versículo 1, en cuanto a detener la lluvia. También a manera de referencia a lo que está escrito en Josué capítulo 10, versículo 12, en cuanto al prolongar el día, detener el sol y la luna, y también lo que está escrito en el Evangelio de lo que está escrito en el Evangelio de San Mateo capítulo 2, versículo 2, en cuanto a la estrella de Belén, sin olvidar también lo que está escrito en Isaías capítulo número 38, versículo 8, en cuanto al regresar 10 grados atrás la sombra en el reloj de sol de Acaz, el cual pues todos recordamos y lo hemos leído, que esto fue una señal que Dios le dio tanto al profeta Isaías, pero muy especialmente al rey Ezequías, como una señal que efectivamente Ezequías no iba a morir, sino que iba a ser sanado de la enfermedad que tenía, porque él ya iba a morir debido a una enfermedad. Entonces, aquí nos recuerda algo, que los milagros testifican hoy en día la obra de Jesucristo en nuestras vidas y en muchas vidas. Y también recordemos algo muy importante, que los milagros de Dios se creen por fe y no tienen explicación científica, porque si la tuvieran dejarían de ser milagros. Y por lo tanto nosotros sabemos que a través de esto que hemos explicado acá, en el caso de Esteban, eso era un fruto espiritual que él estaba manifestando, y por eso fue la persecución también de parte de estos nefastos personajes, llámese el sumo sacerdote Caifás, los miembros del Sanedrín, los escribas, también lo que eran los saduceos. Ellos, los ancianos de Israel, se confabularon no solamente en contra de los apóstoles, sino que los hermanos y las hermanas que estaban en el inicio de la iglesia primitiva, y en el caso de Esteban fue algo tremendo. Entonces, en el versículo número 9 dice: entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Miren qué tremendo esto. Los opositores nunca faltan. Siempre lo hemos manifestado, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, amigo y amiga, que siempre los perseguidores del evangelio, los enemigos de Dios, siempre se van a levantar en contra de la obra de Dios. Pero fiel es el Señor, que no nos deja, no nos abandona. Y si tenemos que soportar muchas veces vituperios, no importa, la palabra del Señor nos dice que somos bienaventurados si por mi causa os vituperen, dice la palabra, y nosotros lo creemos y nosotros lo hemos sufrido. Quizás no en la medida que los apóstoles y el mismo Señor Jesucristo en sus momentos tuvo que pasar, pero recordemos que
Si somos vituperados por causa del Evangelio, no importa, ya tenemos un galardón grande allá en los cielos con el Señor y aquí en la tierra también, porque dice la palabra de Dios que si tú honras a Dios, Dios te va a honrar y te va a honrar de muchas maneras, te va a bendecir. Entonces, aquí nos damos cuenta de los opositores, como los reiteramos, que nunca faltan. Dice de la sinagoga de los libertos. Recordemos que la sinagoga en aquel tiempo eran los lugares en donde los judíos se reunían para alabar, para adorar a Dios y para el estudio y para proclamar la ley mosaica. Y acá nos habla de la sinagoga de los libertos. Esta era una congregación formada por judíos descendientes de esclavos tomados en la guerra en tiempos del general Pompeyo. Este general Pompeyo era un militar romano y con el tiempo estos fueron dejados en libertad. Y se sabe que en Roma, estos que se llamaban libertos o los habían denominado así, en Roma tenían 2 sinagogas en las cuales ellos asistían. Entonces por eso ellos se les llamaba así libertos. Entonces acá nos habla que habían también presentes judíos originarios de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia. Recordemos que Cirene era una antigua ciudad griega en Libia, lo que es África, y era la más importante de las 5 colonias griegas en la región del valle llamado Jebel Acalón, y era conocida como la Atenas de África. De esta ciudad de Cirene era Simón. Recordemos lo que relata los evangelios acerca de que Simón de Cirene le ayudó al Señor en el último tramo, cuando ya el Señor ya no soportaba tanto el peso de llevar el madero sobre su hombro. Aquí todos sabemos que Simón ayudó a nuestro Señor Jesucristo a llevar la cruz. Entonces, de ese lugar era precisamente de Cirene. Nos habla de Alejandría. Recordemos que Alejandría es muy famosa, ya que en este lugar pues es una ciudad portuaria en donde hay un famoso faro, el faro de Alejandría, que es muy conocido como una de las 7 maravillas del mundo en cuanto a la construcción física se refiere. Alejandría era la ciudad más importante de Egipto, famosa en tiempos de Jesucristo y en el ministerio de los apóstoles. Esta ciudad fue fundada en el año 332 a.C. en tiempos de los Ptolomeos, llegando en ese tiempo a ser la capital de Egipto y siendo conquistada por los romanos en el año 30 a.C. Recordemos que en Alejandría se realizó la primera traducción de la Biblia hebrea, o sea, la versión de los 70, elaborada por rabinos judíos alejandrinos, esta versión la empezaron a escribir entre el año 285 y el 246, en tiempo de el rey Ptolomeo II Filadelfo, que se sabe según la historia secular que fue un rey pues que si no era tan, que se diga, tan bueno, por decirlo así, entre comillas, pues no fue un rey malo. Entonces, en el caso de Cilicia, nosotros recordemos que Cilicia era el antiguo nombre romano para la región suroccidental de Asia Menor, y fue el lugar de nacimiento de Saulo de Tarso, que posteriormente todos sabemos que su nombre fue cambiado a Pablo. Entonces, a la muerte de Alejandro Magno,
el rey de Grecia, fue dividida entre los imperios Ptolemaico y Seleucida. O sea, estos dos imperios abarcaban respectivamente, en ese orden que mencionamos, lo que es Siria y Turquía. Y nos habla de Asia. Todos conocemos, cuando escuchamos Asia, todos pensamos el continente asiático. No, en tiempos bíblicos, Asia se conocía a lo que es Asia Menor, o también con el nombre de Anatolia, que es una provincia en el occidente de la actual Turquía. Y recordemos que bíblicamente esta región de Asia Menor era el lugar geográfico en donde se encontraban las 7 iglesias que están escritas en el libro de Apocalipsis. Y acá nos dice también, en este versículo, disputando con Esteban, dice. El motivo era que ellos estaban discrepando acerca de la predicación del evangelio por parte de Esteban. O sea, era un conflicto ya marcado entre la fe en Jesucristo y las tradiciones judías establecidas. En este mismo versículo, la Biblia Nueva Traducción Viviente nos dice: pero cierto día unos hombres de la sinagoga de los esclavos, liberados, así la llamaban, comenzaron a debatir con él. Eran judíos de Cirene, Alejandría, Cilicia y de la provincia de Asia. En el versículo número 10 dice: pero no podían resistir a la sabiduría o al espíritu con que hablaba. Lo mencionamos, amados hermanos, amadas hermanas en Jesucristo, amigos y amigas, que si hay algo de bendición en nuestras vidas, es precisamente el ser llenos del Espíritu Santo. Y yo te digo algo rápidamente a manera de referencia. Hay muchos que argumentan que alguien no puede predicar la palabra si no ha ido a un seminario teológico, si no tiene mínimo un diplomado de teología o de pastorado o de profeta, a manera de ejemplo. Y lo digo con todo respeto. Pero yo te digo, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, amigo y amiga, si el Señor nos permite ir a estudiar a un seminario teológico cristiano evangélico, es algo hermoso, es algo lindo, lo debemos de hacer. Pero siempre nuestra fe, nuestra confianza plena debe estar en el Señor y no en el hombre, ni en la mujer, ni en nosotros mismos, ni en el intelecto. ¿Por qué? Porque muchas veces, lamentablemente, se deja por un lado lo que es en sí la palabra de Dios, porque recordemos que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Y muchas veces, por seguir mandamientos de hombres o mandamientos religiosos, se puede dejar por un lado la esencia, como lo es la palabra de Dios, la Biblia. Recordemos que la fuente del conocimiento de Dios es la Biblia, y Él la dejó para que nosotros la leamos, para que la estudiemos, para que la escudriñemos, para que le pidamos al Señor a través del Espíritu Santo que esa palabra sea revelada para ponerla por obra. Entonces, cuando hacemos esto, aunque no tengamos quizás una preparación académica como muchos hermanos, muchos siervos y siervas sí la tienen, y que eso también los fortalece a ellos, porque ellos, aunque son personas que tienen una preparación académica, quizás son doctores, ingenieros o licenciados, pero eso es un complemento, porque lo principal es que ellos están centrados en lo que es el Señor Jesucristo. Y aunado a eso, el Señor los usa mucho. Y aquí ya entra lo que son los dones y los talentos. Los dones y los talentos que el Señor nos da, no los da ni el hombre, ni la mujer, ni nosotros mismos, tampoco una institución religiosa, ni de ninguna especie humana. Son dones, son regalos sobrenaturales que el Señor nos concede. Entonces,
¿Por qué mencionó esto? Esteban, él estaba lleno del Espíritu Santo y el Señor cumplió en él lo que está escrito, ya lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque Dios nos ayuda cuando tenemos que testificar ante inconversos, ateos y mayormente enemigos del Evangelio. Quiero que por favor me acompañe rápidamente acerca de esto que estamos hablando, y por eso lo mencionábamos en San Mateo, en el capítulo número 10, versículos 16 al 20. Dice así la palabra del Señor: persecuciones venideras. He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas, y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en las sinagogas os azotarán, y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Amén, aleluya, gloria a Dios. Acompáñame por favor rápidamente al Evangelio de San Marcos, en el capítulo número 13, en los versículos número 10 y 11. Dice: y es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones, pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Amén, aleluya, gloria a Dios. San Lucas, en el capítulo número 21. San Lucas, capítulo 21, en los versículos 12 al 15, dice: pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre, y esto os será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Y esto fue lo que estaba sucediendo en ese momento, porque aquellos malvados hombres no podían y ni pudieron contrarrestar el Evangelio. Aquí nos damos cuenta de algo tan hermoso: la inspiración de la palabra de Dios, la sabiduría de lo alto, el poder de la palabra de Dios. Y aquí vienen lo que nosotros siempre lo hemos manifestado, que las represalias nunca van a faltar. ¿Por qué? Porque en el versículo número 11 dice: entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabra blasfema contra Moisés y contra Dios. El soborno. Nosotros conocemos qué es el soborno. Y también en este caso hubo un cohecho. El soborno va de la mano con el cohecho. Recordemos que el soborno ya conocemos qué es lo que significa, o lo que nosotros acá en Guatemala le conocemos mordida. El cohecho es el ofrecer, el prometer, dar algo ilegalmente. Y en cuanto al cohecho, se define de dos maneras. Existe el cohecho activo, el que es el ofrecer el soborno, y el cohecho pasivo es el de aceptar el soborno. Y eso fue lo que pasó. Las mentiras, la falsedad, la manipulación era una estrategia para engañar a la gente, para que ellos creyeran que esas mentiras, con el fin de generar oposición y hostilidad hacia Esteban, su labor especialmente, pero también en contra de los apóstoles y de la iglesia primitiva. Las acusaciones falsas para desacreditar a Esteban, la mentira
una declaración falsa, hecha con el fin de engañar. La falsedad es una cualidad de ser falso o engañoso, algo que no es verdad. Y si hay algo que definitivamente, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, es abominación ante los ojos de Dios, son los testigos falsos. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Todos hemos leído en el libro de Proverbios, en el capítulo número 6, de los versículos 16 al 19, dice: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. Miren, eso se cumplió en este momento. Qué tremendo es esto. Esos testigos falsos siempre van a existir, y como lo mencionábamos, el vituperio por causa del evangelio, lo que está escrito en San Mateo capítulo 5 versículos 11 y 12. Miren qué tremendo esto. Cuando yo leo esto a manera de testimonio, cuando yo leo esto, en mi corazón siento algo y digo: este varón ha de haber sufrido mucho, porque miren qué tremendo, casi similar a lo que el apóstol Pablo también tuvo que pasar más adelante, y los apóstoles, ya no digamos, los hermanos y las hermanas que se iniciaron con la iglesia igual, y a través de la antigüedad. Actualmente se vive una persecución, se vive estos ataques en contra del evangelio de Jesucristo, y por ende a los hermanos, a las hermanas, a la iglesia en general. Entonces nos damos cuenta acá, y dice el versículo número 12: y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Conforme a la palabra, mira, dice: y soliviantaron al pueblo. El inquietar o alterar al pueblo, intranquilizar, excitar, enfadar, enojar, el agitar, indignar, exasperar, la incitación maliciosa. Miren, todo esto que mencioné tristemente se dio porque soliviantaron al pueblo. Y ustedes saben, amados hermanos, amadas hermanas en Jesucristo, amigos y amigas, que principalmente cuando hay conflictos sociales, políticos y económicos en las naciones, casi siempre se da este conflicto. Siempre, nunca van a hacer falta los que comúnmente conocemos agitadores, desestabilizadores. Estos agitadores que eran llevados por el odio, por el rencor, por el resentimiento, pero sobre todo por hordas demoníacas que los tenían poseídos. Que el Señor Jesucristo reprenda al enemigo. La intolerancia, la violencia en contra de Esteban. Dice que le arremetieron, le arrebataron y le trajeron. Y mira, esto es un delito. ¿Y por qué lo decimos? Ya que esto puede incluirse derivado de este abuso: las lesiones, la coacción y la privación de libertad. Es un acto ilegal de parte de estos malvados, porque ellos no tenían autoridad para hacerlo. Y nos damos cuenta que estos actuaban con maldad extrema, que incluía la coacción, el odio, el resentimiento y la violencia.
los atropellos injustificados. Y nos habla que también en contubernio estaban los miembros del Sanedrín. Yo te digo algo, si bien es cierto, el Sanedrín, todos conocemos lo que ya lo explicamos ya en anteriores estudios bíblicos que hemos tenido, que era el Sanedrín. El Sanedrín todos conocemos que era un consejo de sabios, que era integrado por varios de los líderes de Israel, y que era una especie era un consejo de sabios y que muchas veces desempeñaban la labor de Corte Suprema de Justicia, y dentro de sus atribuciones ellos muchas veces ventilaban casos civiles y religiosos también. Y recordemos que el presidente de ese organismo ya era una tradición, por decirlo así, que fuera el sumo sacerdote de Israel que estuviera ejerciendo en ese tiempo. Entonces nos habla de los ancianos y los escribas. Todos conocemos que los ancianos tenían su labor porque eran líderes también. Ellos eran sabios y cada tribu tenía su cuerpo de ancianos. Y en el caso de los escribas, ya todos conocemos la labor de los escribas. Aquí nos estamos refiriendo a líderes de Israel, pero que se habían también confabulado. Entonces dice que a Esteban le trajeron al concilio o Sanedrín y los llevaron en una forma arbitraria, ya que al haberlo detenido injustamente, sin pruebas de delito alguno, ya que esto que estaba pasando era motivado por cuestiones religiosas por parte de estos nefastos personajes, llámese el sumo sacerdote Caifás, los principales sacerdotes, los miembros del Sanedrín, los escribas, los ancianos. ¿Por qué? Porque ellos estaban cegados, ellos estaban endemoniados, ellos estaban muertos espiritualmente. ¿Y por qué hacían esto? Ya lo hemos dicho. Porque cuando el Señor Jesucristo, recordemos, en su momento cuando Él los amonestó, eso no les gustó. Y porque ellos veían tanto en el Señor Jesucristo cuando Él estaba todavía en su ministerio, estaba vivo, a Él lo persiguieron, porque para ellos Él estaba siendo una piedra en el zapato. Y los apóstoles y los hermanos y las hermanas de la iglesia primitiva también para los intereses de ellos. Recordemos que el pueblo de Israel, empezando por sus líderes religiosos que tenían que dar el ejemplo de instruir al pueblo de Israel, estaban muertos espiritualmente. Ellos estaban en un nivel de corrupción espiritual, terrenal, material. ¿Por qué el Señor, enojado, cuando vio que el templo de Jerusalén, en el interior estaban los cambistas, estaban los que vendían los animalitos para los sacrificios y los holocaustos que en ese tiempo se hacían? Cuando vio esto se molestó y agarró un látigo y los echó y dijo: cueva de ladrones. ¿Por qué? Porque los sacerdotes, todo ese cuerpo religioso en sí, eran mercantiles de la fe, eran mercaderes. ¿Por qué? Porque ellos en una forma abusiva habían estipulado, esto lo narra la historia judía, que estos nefastos personajes religiosos habían establecido en una forma arbitraria y abusiva que en el templo todo aquel que fuera a ofrecer sus holocaustos, sus sacrificios, tenían que comprar los animalitos o las aves que se iban a utilizar para los holocaustos y los sacrificios, los tenían que comprar ahí en el templo, pero con una moneda que ellos habían establecido y no con la moneda que en ese tiempo se usaba en el pueblo de Israel. Miren qué nivel de corrupción. Entonces todo ello tenían engañados al pueblo. Entonces todo esto vino alterar los intereses de ellos, y por eso fue que en parte ellos persiguieron al Señor Jesucristo en su momento, y posteriormente
a los hermanos y a las hermanas de la iglesia primitiva conjuntamente con los apóstoles. Entonces, en este versículo número 12, la Nueva Biblia al Día nos dice: tal acusación encendió los ánimos del pueblo, de los ancianos y de los maestros de la ley contra Esteban. Lo arrestaron y lo presentaron ante el concilio. Miren qué tremendo esto. Y acá yo te digo algo, amado hermano, amada hermana. Acá dice en el versículo número 14: pues le hemos oído decir que este Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Miren qué tremendo. Miren qué tremendo. Porque aquí nos damos cuenta, lo leímos en el versículo número 12 y en el versículo número 13, cuando dice: y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Por eso lo mencionábamos todo lo que dijimos, que ellos, las mentiras. Y en este versículo 14 dice: pues le hemos oído decir que, miren, no me gusta mencionarlo porque es en una forma despreciativa que ellos se refirieron al Señor cuando dicen, al decir que, no voy a, por respeto, porque es una palabra muy despectiva: Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Continuaban estos falsos testigos, las falsas acusaciones, el nombre de Jesús de Nazaret. Miren qué tremendo. Y aquí nos damos cuenta de que estos hombres malvados mal interpretaron las palabras expresadas en algún momento por Esteban. Las compusieron a la manera de ellos. Los perseguidores del evangelio, los enemigos de Dios que nunca faltan. Y en el versículo número 15 dice: entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Aquí pasó algo hermoso. Dice la palabra de Dios, aquí lo acabamos de leer, que los miembros del Sanedrín o concilio se impresionaron al fijar los ojos en él. Nos habla de las vidas radiantes. Nos habla de los rostros resplandecientes. Dice que vieron el rostro de este varón, Esteban, como el rostro de un ángel. Esto nos recuerda de la visión espiritual, de la gracia de Dios, que se manifiesta muchas veces en el rostro del o de la creyente. Amado hermano, amada hermana en Jesucristo, amigo y amiga, mira qué tremendo esto. Casi similar pasó con el apóstol Pablo más adelante. Los falsos testigos, las mentiras, las acusaciones, el soborno. Miren qué tremendo esto. Pero a pesar de todo esto, hay algo muy importante y por eso lo mencionamos cuando leímos los versículos. Dice la palabra de Dios en algún momento que no debemos de aprendernos un discurso, que no debemos de estar tan preocupados. ¿Qué vamos a decir en algún momento si somos confrontados? Si somos llenos, guiados por el Espíritu Santo, Él nos va a dar palabra y sabiduría de la cual nadie podrá resistir ni contradecir de los que se opongan. Y eso fue lo que sucedió. En el siguiente estudio bíblico lo vamos a comprobar. En el caso de Esteban. Y yo te digo, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, hoy si tú tienes que pasar
por ser confrontado por algún ateo o por un inconverso, yo te digo con todo mi corazón, no te preocupes. El Señor te va a dar palabra y sabiduría en ese momento, de la cual nadie va a poder contradecir ni resistir de los que se opongan. ¿Por qué? Porque vas a estar respaldado por el Espíritu Santo de Dios. Y por eso te lo decía y lo mencionaba anteriormente. Si nos podemos preparar para servirle aún más al Señor, por ejemplo, si podemos optar a un curso de teología, pues hagámoslo, pero siempre nuestra fe, nuestra confianza en el Señor y no siguiendo patrones de enseñanza humana. Si no tiene los medios económicos para poder hacerlo, dobla tus rodillas y pídele al Señor y Él te va a dar en forma sobrenatural lo que quizás otros lo han obtenido, quizás yendo a recibir un curso o no sabemos. Pero con esto no quiero que me vayan a malinterpretar. No, siempre lo he manifestado y lo vuelvo a reiterar. Si el Señor nos permite ir y prepararnos en un seminario, pues hagámoslo, siempre y cuando que seamos guiados por el Espíritu Santo. Y todo eso bueno, que sea un complemento, porque la palabra de Dios, la Biblia, es la espada del Espíritu. Y muchas veces por seguir mandamientos de hombres se pierde la visión en el Señor. Entonces, hoy te digo, así como el Señor respaldó a este varón, a los apóstoles, a los hermanos y a las hermanas en la fe en Jesucristo, en los inicios de la iglesia, así también hoy el Señor nos ha respaldado. Y a manera de testimonio, amados hermanos, amadas hermanas en Jesucristo, amigos y amigas, yo también he pasado por momentos muy críticos. He pasado por momentos en que me han insultado, me han maltratado, me han tildado de hipócrita, me han dicho un montón de cosas. Pero por gracia y misericordia de Dios es que hemos soportado. ¿Por qué? Porque nuestra fe, nuestra confianza plena está en el Señor Jesucristo. Y por lo tanto, yo te digo, aunque se levanten falsos testigos, calumnias, mentiras, falsedades, como tuvieron que soportar estos varones y estas mujeres, los siervas de Dios que también soportaron incluso martirio en su momento, así el Señor nos acompaña hoy. Y mira, si tenemos que ofrendar la vida por causa del Evangelio, amén, aleluya, gloria a Dios. Y te lo digo de corazón. Y por lo tanto, sigamos adelante. Si estás lleno del Espíritu Santo, si estás llena del Espíritu Santo, el Señor te va a usar, amigo y amiga. Hoy el Señor te habla. El hombre no, es el Señor Jesucristo que te está hablando a través de esta prédica. ¿Y por qué? Te vas a preguntar. Porque recordemos que estos malvados estaban siendo instigados al final por el diablo, que el Señor Jesucristo los reprenda. ¿Por qué? Porque el enemigo muchas veces siempre quiere perturbar y quiere interponerse entre los planes y propósitos de Dios, que son para bien para la humanidad. A través de estos versículos que hoy hemos estudiado, mira lo que sucedió. Se levantaron en contra de este varón. Y en el siguiente estudio bíblico que tengamos, si el Señor así nos lo permite, en el capítulo 7, en los inicios de los primeros versículos, nos vamos a dar cuenta lo que te decía. El Señor nos va a guiar, el Señor nos va a poner palabra en ese momento. Como seres humanos, nuestra mente, por muy brillante que sea, no nos da tanta capacidad para poder almacenar tanto. Pero para Dios no hay nada imposible. Por eso la palabra del Señor nos dice: y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, yo lo haré. Lo que nosotros no podemos,
el Señor Jesucristo, el Señor de la gloria, lo puede hacer. Y por lo tanto, también la palabra del Señor nos dice que al que cree, todo le es posible. Amado hermano, amada hermana en Jesucristo, amigo y amiga, hoy el Señor nos habla, tanto a los unos como a los otros. Pongamos nuestra fe, nuestra confianza plena en el Señor. Y mira algo tan hermoso. En el versículo número 15 lo acabamos de leer. Cómo aquellos miembros del Sanedrín, cuando fijaron sus ojos en Esteban, dice que vieron su rostro resplandeciente. Así lo dice. Como el rostro de un ángel. O sea, la gracia de Dios estaba en aquel varón. Y la gracia de Dios muchas veces se manifiesta a través de nuestra sonrisa, de nuestra mirada, nuestras palabras. Y en el rostro muchas veces se refleja tanto en el creyente como el no creyente su situación. Es cierto que muchas veces pasamos por problemas y que no todo el tiempo vamos a estar sonrientes, o que no todo el tiempo vamos a tener cierto rostro así como molesto, no. La gracia de Dios va a estar en nosotros, y se venga lo que se venga, va a ser más los momentos que nuestro rostro refleje la gracia de Dios, el gozo en el Señor, que lo negativo. Y esto fue lo que efectivamente vieron estos. Dios les permitió a ellos tener una visión espiritual en ese tiempo, a pesar de lo nefasto que estos personajes estaban haciendo. Pero vieron, el Señor les permitió que vieran aquel varón lleno de la gracia de Dios. Entonces hoy, amado hermano, amada hermana, sigamos adelante, seamos llenos del Espíritu Santo y por añadidura, llenos de la gracia de Dios, amigo y amiga. Hoy es el día, el Señor te llama. Yo no sé qué vida, siempre lo hemos mencionado, yo no soy quien para juzgarte, ni criticarte, ni señalarte, porque yo también soy humano. Pero no importa qué pecados hayas cometido, no importa la vida que estés llevando de pecado o de maldad extrema, yo no lo sé. ¿Qué problemas tengas? Yo no lo sé, solo Dios y tú lo saben. Pero para Dios no hay nada imposible. Él te pide tu corazón, tu fe, tu confianza plena en Él. Que recibas a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida. Y lo que el hombre, ni la mujer, ni tú mismo ni tú misma has podido hacer en tu vida para darle solución a toda esa situación que vives, el Señor Jesucristo lo hace por ti. ¿Por qué? Porque Él ya pagó la deuda de pecado que teníamos ante el Padre debido a la desobediencia y al pecado de Adán. Él la pagó en la cruz del Calvario, dando su vida y derramando su sangre preciosa en la misma por ti, por toda la humanidad y por mí también. Dios no hace acepción de personas, y por lo tanto, a mí me rescató del pecado, del fango, me rescató del pecado extremo, y hoy le servimos al Señor, que nos cuesta como seres humanos, pero estamos tomados de la mano del Señor. Amado hermano, amada hermana en Jesucristo, en lo más profundo de mi espíritu, alma, todo mi ser, que esta palabra, que estos estudios bíblicos sean de bendición. Y te lo digo, no es necesario estar preparado académicamente para que le sirvas al Señor. Y si lo estás, amén, aleluya, gloria a Dios. Pero que eso no te impida lo esencial, tu fe, tu confianza plena en el Señor. Amigo y amiga, hoy es el día, el Señor te está llamando, para que en aquel día no haya justificación de decir, nunca escuché, nunca oí, nunca me dijiste, nunca me dijeron. Amado Padre que estás en gloria, hoy te damos las gracias por tu misericordia, por tu gracia y bendición. Sabemos, Padre Celestial, que somos seres imperfectos, que somos seres humanos,
que en una o en otra manera te fallamos, pero tu misericordia es tan grande que nos dice que si pecáremos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los de nosotros, sino por los de todo el mundo. Gracias, Señor, porque hoy, a través de esa gracia redentora, en la justicia de la fe en ti, Señor Jesús, hoy podemos tener la salvación, la sanidad, libertad, vida eterna en abundancia y el perdón de nuestros pecados. Gracias, Señor, porque en ese momento que este varón Esteban, así como los apóstoles, así como los hermanos y las hermanas de la iglesia primitiva, tú los cuidaste, tú los respaldaste, tú los llenaste de tu Santo Espíritu, y ellos pudieron realizar esa obra en la cual tú los enviaste y que hoy también nosotros estamos desarrollando. Te pedimos, Señor, danos fuerzas, voluntad, valor y fortaleza para seguir adelante. Que la guía, llenura, unción, poder y fuego del Espíritu Santo esté sobre nosotros. Te pido por aquel y por aquella que no te conoce, que hoy te conozca, que esta palabra, Señor, haya llegado a lo más profundo de su corazón, de su espíritu, alma, cuerpo y todo su ser, para que tú, mi Señor, te puedas manifestar a su vida, por aquel hermano, por aquella hermana caído o caída de la gracia, que hoy está pasando por situaciones diversas, o que quizás está viviendo una vida nuevamente de desorden. Yo te pido, Señor, atráelo con lazos de amor y de misericordia por su familia, porque muchas veces tú lo sabes muy bien, Señor, a manera de testimonio. Cuando yo anduve caído de la gracia, mi familia sufrió las consecuencias de mi necedad, desobediencia, pecado extremo en el cual yo me encontraba. Pero un día llegaste a mi vida, me restauraste, me salvaste, y hoy cada día te servimos con todo el corazón para que esta palabra, Señor, de este privilegio que tú nos concedes de predicar y enseñar tu palabra, sea de bendición para muchos. Gracias, Señor. Te pido por aquellos y aquellas que se encuentran en las cárceles, en los hospitales, por aquellos y aquellas que no tienen trabajo, Señor, niños y niñas de hogares desintegrados, huérfanos o de la calle, por aquel anciano, por aquella anciana, por aquel abuelo o abuela que muchas veces son marginados, son menospreciados por sus propios familiares, Señor. Te pido por nuestros gobernantes, por nuestra patria Guatemala, por Israel, tu pueblo, Señor. Te lo pido, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. A nombre del hermano pastor general del Ministerio Rama de Olivo de la colonia La Ceiba, zona 10 del municipio de Mixco, del departamento de Guatemala, Benjamín Omar Morales, de su esposa Lunisol Castellanos de Morales, su familia, de toda la congregación en general, de un servidor, hermano en Jesucristo y amigo Juan Carlos Hernández Jiménez. Es nuestro anhelo en el amor de Jesucristo que este estudio bíblico sea de bendición, y que si el Señor así lo permite y no ha venido por nosotros su iglesia, en el próximo que vamos a iniciar en el capítulo 7 en adelante, desde ya lo declaramos en el nombre de Jesús que será de bendición para honra y gloria del Señor. Que Dios les bendiga. Jesucristo les ama. Sean llenos del Espíritu Santo, y recuerda, Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy, de siempre y por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén.